a 9.000 metros de altura. Un solo error significaba la muerte. El 27 de mayo de 1944, un P-51 norteamericano solitario ascendió directamente hacia las ametralladoras de un as alemán experimentado. Sin compañeros de vuelo, sin escapatoria. Solo acero, gravedad y unos pocos segundos que decidirían quién caería del cielo. Esos segundos no surgieron de la nada. Se forjaron meses antes en mañanas frías de Inglaterra y largas rutas de bombardeo que parecían no tener fin. Era mayo de 1944 y el capitán Bud Anderson acababa de cruzar una línea invisible en el cielo. 5 derribos confirmados, un as, un título que no significaba nada cuando los motores arrancaban y lo significaba todo cuando comenzaba el combate. No hubo celebraciones en el grupo de cazas 357. Solo nuevas misiones, nueva artillería antiaérea y la comprensión silenciosa de que la batalla más grande de la guerra estaba por llegar. En el sur de Inglaterra, los aeródromos vibraban con urgencia. El día D ya no era un rumor, era una fecha. Y cuando llegara la invasión, miles de bombarderos estadounidenses cruzarían el espacio aéreo enemigo, lentos, pesados, vulnerables. Mantenerlos con vida recaía sobre los hombres en los cazas. La escolta no era una misión glamurosa, era agotadora, implacable y mortal. Los alemanes sabían exactamente cómo romper una formación de bombarderos, concentrar sus cazas, atacar de frente con las armas disparando y luego desvanecerse. A menudo, un solo pase era suficiente. Booth diría más tarde que siempre sentía que estaban en inferioridad numérica. No porque los alemanes tuvieran más aviones, sino porque ellos elegían dónde luchar. Y cuando te elegían a ti, no había advertencia. A finales de mayo, la Luftwaffe estaba cambiando. Algunos pilotos apenas habían sido entrenados. Otros eran veteranos supervivientes, hombres que habían aprendido cada truco posible y aún seguían volando. Desde la distancia, no se podía distinguir cuál de ellos venía hacia ti. Por eso, cada enemigo era tratado como el mejor que jamás enfrentarías. Y pronto, uno de ellos demostraría exactamente por qué. Lo que los mantenía vivos no era la suerte, era la preparación y la máquina que los envolvía. En la primavera de 1944, el equilibrio en el aire finalmente comenzaba a inclinarse. Los estadounidenses tenían tiempo para entrenar, tiempo para volar, tiempo para dominar sus aeronaves. Bud Anderson había registrado casi 900 horas de vuelo antes de disparar un solo tiro en combate. Al otro lado de las líneas, muchos pilotos alemanes eran enviados al frente con una fracción de esa experiencia. Algunos apenas habían aprendido a combatir antes de ser enviados a morir. Pero esa verdad era invisible en el cielo. A gran altitud, cada Messerschmitt parecía peligroso. Cada ataque podía ser liderado por un veterano que ya había sobrevivido años de guerra. Y todavía quedaban muchos de esos hombres, fríos, disciplinados, letales, dirigiendo los ataques con la confianza nacida de la experiencia. Por eso Bud confiaba en su avión. El P-51 Mustang no era solo más rápido o de mayor alcance. Podía trepar, descender y girar de maneras que no perdonaban nada, pero recompensaban la precisión. Si lo forzabas demasiado, te mataba. Si lo pilotabas correctamente, podía salvarte la vida. En la cabina de su Mustang, el viejo Old Crow, Bud sentía algo poco común en la aviación de combate: confianza. No arrogancia, confianza. Sabía lo que su avión podía hacer. Sabía hasta dónde podía presionarlo antes de que la física le devolviera el golpe. Y cuando comenzaba el tiroteo, esos márgenes importaban más de lo que jamás podría importar el coraje. La mañana del 27 de mayo de 1944, esa confianza sería puesta a prueba como nunca antes. El Grupo 357 despegó hacia cielos despejados, uniéndose con sus bombarderos como siempre lo hacían. Los motores zumbaban, la formación se ajustaba. Otra larga escolta.
Otra incursión profunda en espacio aéreo hostil. Nada parecía inusual, hasta que la radio estalló con llamadas urgentes. Enemigos en alto, acercándose rápido. Esto no era un ataque exploratorio. Era deliberado. Y por una de las pocas veces en la guerra de Bad Anderson, los cazas alemanes no estaban cazando bombarderos. Lo estaban cazando a él. La advertencia llegó demasiado rápido como para ignorarla. Las voces se superponían en la radio. Agudas, urgentes, cortadas por la adrenalina. Aparecieron siluetas detrás de ellos. 4 puntos oscuros creciendo rápidamente contra el azul. Ya no había duda. Messerschmitt. 4 de ellos cerrando con fuerza. Booth lanzó el Old Crow en un quiebre mientras el instinto tomaba el control. El Mustang se puso en movimiento. La luz del sol destellaba en las alas mientras ambas formaciones se estrellaban en un combate circular. 8 cazas retorciéndose a través del cielo. Cada piloto buscando el error más pequeño que pudiera terminar con una vida. Los alemanes tenían altitud. Eso importaba. La altura significaba opciones. Significaba control. Y durante los primeros segundos, parecía que podrían presionar esa ventaja directamente hacia la sangre. Pero el Mustang tenía su propia voz en la pelea. Conforme los giros se apretaban, Booth lo sintió. El avión mordiendo un poco más fuerte, girando un poco más cerrado que los Messerschmitt. Los alemanes también lo sintieron. Uno por uno, abandonaron el giro, las narices cayendo, los motores gritando mientras intentaban escapar. Booth no los dejó. Empujó el acelerador hacia adelante y cerró la distancia con el último avión en la línea, la brecha colapsándose rápido. El alemán llenó su mira. Booth apretó el gatillo. Las ametralladoras calibre 0,50 martillaron. El humo estalló desde el Messerschmitt, negro y denso. El caza rodó sobre su espalda, deslizándose indefenso por un momento antes de que Booth disparara de nuevo. Esta vez se acabó. El enemigo cayó, girando en espiral hacia la tierra, 6 derribos. No había tiempo para respirar. 2 alemanes más seguían adelante y sabían que él estaba allí. Booth podía ver sus aviones moverse de forma sutil, traicionando a los pilotos que giraban el cuello desesperadamente para ver la amenaza detrás de ellos. Entonces se separaron. Uno se lanzó en picada buscando seguridad. El otro hizo algo mucho más peligroso. Ascendió. No fue un tirón de pánico, no fue un escape. Fue un ascenso deliberado, confiado, hacia la izquierda. Una invitación. Bud supo de inmediato lo que eso significaba. Este no era un novato. Este era un superviviente. Un hombre que creía que podía ganar. Bud lo siguió. El aire se adelgazó mientras trepaban más alto. Los motores esforzándose, la velocidad sangrándose. El alemán revirtió, intentó deslizarse detrás del compañero de vuelo de Bud. Bud gritó la advertencia, vio a su compañero romper, luego rodó detrás del Messerschmitt cerrando rápido. El alemán se lanzó en picada. Bud se lanzó con él. Entonces el alemán tiró hacia arriba de nuevo, con fuerza, vertical, implacable. Bud tiró hacia atrás de la palanca y trepó directamente tras él, sabiendo exactamente lo que significaba esta apuesta. Ya no había ningún lugar a donde ir excepto arriba, sin trucos, sin escape. Solo 2 cazas ascendiendo hacia el aire delgado, esperando ver cuál traicionaría a su piloto primero. Booth sintió al Old Crow comenzar a temblar. Miró atrás. El Messerschmitt temblaba más fuerte. Los segundos se extendieron. Entonces el alemán entró en pérdida, y en ese instante, la pelea perteneció al Mustang. El Messerschmitt no cayó de inmediato. Vaciló, equilibrado al borde del control. Luego bajó la nariz cuando la sustentación desapareció. Booth sintió al Old Crow temblar. Un latido después, el Mustang entrando en pérdida justo después de su enemigo. 2 segundos. Ese era el margen entre la vida y la muerte. Bud empujó la nariz hacia abajo y fue tras él. Estaban imposiblemente alto ahora, a 9,000 metros sobre la tierra.
ambos cazas precipitándose de vuelta hacia el aire más denso. El alemán tenía la ventaja inicial, la gravedad tirándolo hacia abajo, pero el Mustang reunió velocidad como si hubiera nacido para la picada. La brecha se cerró rápido. Abajo, el mundo se precipitaba en silencio. El alemán se niveló y giró con fuerza, trepando a la izquierda de nuevo, casi desafiando a Bud a repetir la pelea. En segundos, estaban de vuelta donde comenzaron, dos pilotos encerrados en un ritmo mortal, cada uno probando al otro, cada uno negándose a parpadear. Bud ya había tenido suficiente. Esta vez, cambió las reglas. Mientras el Messerschmitt comenzaba su ascenso, Bud no se pasó de largo. Redujo ligeramente la potencia, bajó 10 grados de flaps y tiró hacia atrás con todo lo que tenía. El Mustang sangró velocidad. Los controles se volvieron pesados. La nariz girando agonizantemente lenta. Si no funcionaba, no llegaría a casa. Lentamente, casi imposiblemente, el Old Crow se apretó dentro del giro del alemán. Bud lo sintió antes de verlo. Estaba ganando. Su mira se arrastró hacia arriba. El piloto alemán también lo vio. Esta vez fue el Messerschmitt el que rompió. El alemán se disparó directamente hacia arriba. El motor gritando, la hélice arañando el aire delgado. Bud empujó el acelerador hacia adelante y lo siguió. La distancia colapsándose. Estaban casi verticales ahora, colgando solo del impulso. Bud sabía lo que sucedería después. Había probado el límite menos de un minuto antes. El alemán no había aprendido la lección. El Messerschmitt tembló, entró en pérdida y se congeló en el cielo. Bud apretó el gatillo. Las balas trazadoras se arquearon hacia arriba, desgarrando el caza enemigo. El humo brotó mientras la aeronave caía, dando tumbos de extremo a extremo. El alemán se precipitó casi 6.000 metros antes de estrellarse contra la tierra, explotando en un destello distante. 7 derribos. El mayor adversario que Bud Anderson jamás se enfrentaría había desaparecido. Por un momento, no hubo nada más que el motor y el cielo. Sin aplausos, sin triunfo, solo alivio. No había sido el coraje lo que ganó esa pelea. Ni siquiera había sido el hombre, había sido el Mustang. Y mientras el sol se hundía hacia el horizonte esa tarde, Bud Anderson estaba agradecido por una sola cosa. Todavía estaba vivo. Sobrevivir a esa pelea no hizo que Bud se sintiera invencible. Lo hizo cauteloso, porque el cielo nunca te daba el mismo enemigo 2 veces. Solo 3 días después, el 30 de mayo, Bud estaba de vuelta en el aire escoltando bombarderos profundamente sobre Alemania. La tensión era familiar ahora. El largo crucero, el escaneo constante, el conocimiento de que algo violento podía estallar en cualquier segundo. Y sucedió. Apareció una formación de Messerschmitt abajo, ganando velocidad, preparándose para atacar a los bombarderos. Bud no dudó. Empujó la nariz hacia abajo y lideró el ataque, seleccionando el último avión en la línea enemiga. En el momento en que abrió fuego, el piloto alemán reaccionó, pero no como el anterior. En lugar de girar para luchar, el Messerschmitt se alejó y se lanzó en picada, con fuerza, rápido, directo hacia el suelo. Bud lo siguió. Al principio, parecía una táctica, un señuelo. Quizás el piloto había recibido órdenes de alejar a los Mustangs, o tal vez Bud se daría cuenta más tarde. Estaba en pánico. La picada continuó. 7.600 metros desaparecieron debajo de ellos. El suelo se precipitaba más cerca, los detalles afilándose con velocidad aterradora. El alemán nunca salió de la picada. Se quedó sin cielo. El Messerschmitt se estrelló contra la tierra a toda velocidad y desapareció en una explosión violenta. Bud no había disparado otro tiro. Lo que se quedó con él no fue el derribo. Fue lo que vio justo antes de que sucediera. Un granjero, un caballo y un carro rodando por un camino rural, completamente inconscientes. La bola de fuego estalló justo segundos detrás de ellos. Los restos ardientes derramándose por el camino donde habían estado momentos antes. El caballo se encabritó aterrorizado. El rostro del granjero congelado en shock,
se grabó en la memoria de Bud. Eso era la guerra. No un duelo entre haces a 9,000 metros de altura, sino el terror derramándose en las vidas de personas que nunca eligieron ser parte de ella. De vuelta en la base, a Bud se le acreditó su 8ª victoria. Otra marca junto a su nombre, otra línea en los registros. La leyenda del Old Crow seguía creciendo. Pero la guerra se estaba acelerando. Algo grande se acercaba. Podía sentirlo en los aeródromos, en los briefings apresurados, en la forma en que todos hablaban un poco menos y escuchaban un poco más. En cuestión de días, los cielos sobre Europa cambiarían para siempre. Y cuando lo hicieran, Bud Anderson estaría justo allí, volando bajo, volando rápido, y aprendiendo que sobrevivir al mayor combate aéreo de su vida solo había sido el comienzo. La invasión no se anunció con trompetas, llegó con silencio. El 5 de junio de 1944, los aeródromos quedaron quietos. Los vuelos fueron cancelados. Los motores permanecieron fríos. Los hombres esperaron. Y cuando finalmente se revelaron las órdenes, todo tuvo sentido. El día D estaba a horas de distancia. Los Mustangs en toda Inglaterra fueron repintados apresuradamente con franjas de invasión blancas y negras, ásperas e imperfectas, aplicadas con brocha en la oscuridad. No estaban allí por estilo. Estaban allí para evitar que las armas amigas mataran a pilotos amigos cuando el cielo se llenara de aviones. La guerra había cambiado de la noche a la mañana. Habría menos misiones de escolta largas y solitarias ahora. No más cruceros a gran altura sobre los bombarderos, observando estelas de condensación extenderse hasta el horizonte. En cambio, los combates bajaron, peligrosamente bajo, donde los errores no tenían margen y la artillería antiaérea se extendía con manos invisibles. Bud voló patrulla tras patrulla sobre Normandía y más allá, lanzándose sobre cualquier cosa alemana que se moviera. Camiones, trenes, columnas de tropas, posiciones antiaéreas. Si llevaba una cruz negra, era un objetivo. Este tipo de vuelo era diferente. No había giros elegantes ni ascensos verticales. No había espacio para pensar. Entrabas rápido, bajo y comprometido. Disparabas. Tirabas con fuerza y esperabas que el suelo no subiera más rápido de lo que tu avión podía trepar. El peligro no era un as experto en tu cola. Era una sola ráfaga de artillería antiaérea que nunca verías venir. Bud hizo el trabajo de todos modos. Día tras día, el Old Crow gritaba a través de setos y campos, sus armas destellando, sus alas rozando las copas de los árboles. No era glamuroso, pero importaba. Cada camión destruido significaba menos balas disparadas a los hombres que se aferraban a las playas. Cada tren alcanzado retrasaba la respuesta alemana por minutos preciosos. Aún así, Bud lo sentía, esa comezón. Los pilotos de caza estaban hechos para el aire, no para el suelo. Y sin importar cuán importante fuera la misión, parte de él siempre estaba escaneando el cielo, esperando ver cazas enemigos ascendiendo para encontrarlo. A finales de junio, finalmente llegó. El 29, el deber de escolta regresó. Gran altitud. Bombarderos adelante. Estelas de condensación formándose. Y entonces, debajo de ellos, una forma familiar se deslizó pasando la formación. Focke-Wulf. No habían visto a los Mustangs todavía. Bud empujó la palanca hacia adelante. La caza había regresado, y esta vez, la guerra recordaría a todos cuán rápido una sola misión podía convertirse en el día más mortal de todos. Bud no dudó. En el momento en que vio al Focke-Wulf deslizándose debajo de la formación, su mano se apretó en la palanca y el Old Crow se inclinó hacia adelante. La gravedad agarrando mientras el Mustang se clavaba hacia abajo a través de nubes delgadas. Los pilotos alemanes nunca lo vieron venir. Bud alineó al líder y disparó. Las Browning hablaron al unísono, largas corrientes brillantes de trazadoras extendiéndose y desgarrando el FW-190. La aeronave se sacudió, humo brotando de su motor. Y segundos después,
el piloto se lanzó en paracaídas. Los alemanes restantes se dispersaron instantáneamente, rompiendo formación en pánico. Booth eligió otro. El segundo Focke-Wulf se lanzó directamente en las nubes esperando desvanecerse. Era un buen movimiento. Las nubes salvaban vidas. Pero estas nubes eran delgadas, rasgadas y disparejas. Y Booth aún podía ver la sombra del caza deslizándose a través de ellas. Se quedó con él. En lugar de ascender por encima, Booth se deslizó por debajo, rastreando el camino del alemán solo por instinto. Cuando estallaron fuera de la nube, el Old Crow ya estaba en posición. Cerca, firme, perfecto. Booth disparó una ráfaga corta. El FW-190 estalló en llamas. El piloto alemán expulsó la cabina e intentó lanzarse, pero el fuego llegó primero al cockpit. La aeronave rodó ardiendo y cayó. No hubo paracaídas. 2 derribos. Booth apenas tuvo tiempo de registrarlo antes de avistar otro Focke-Wulf. Solo. Expuesto. Intentando escapar. Rodó. Disparó de nuevo y observó un tercer caza alemán precipitarse hacia el suelo en pedazos. 3 victorias. Para cuando Booth se reunió con la formación, su munición estaba baja y sus manos temblaban. No de miedo, sino del impacto posterior. Había sido su mejor día en la guerra. El cielo había pertenecido al Old Crow. De vuelta en Inglaterra, los números fueron contados. 11 derribos. Doble as. Pero la celebración duró poco. Una semana después, el 7 de julio, Booth añadió otro Messerschmitt a su cuenta. Un piloto sin experiencia que nunca vio venir el ataque. 12 victorias. Suficiente para terminar su turno. Las órdenes llegaron rápidamente, las bolsas fueron empacadas, las despedidas fueron dichas. Bud Anderson había sobrevivido algo que pocos lograron. Se dirigía a casa. Entonces la guerra se extendió y tomó algo de vuelta. Pocos días después de que Bud dejara Inglaterra, su amigo más cercano y compañero de vuelo, Eddie Simpson, fue emboscado sobre Francia. Se lanzó en paracaídas con vida. 4 días después, soldados alemanes lo mataron. La noticia golpeó como artillería antiaérea. Booth tampoco dudó esta vez. Dio la vuelta, porque algunas guerras no te dejan alejarte. Y Bud Anderson aún no había terminado. El duelo no se desvanece en el mar, se endurece. Durante el largo viaje de regreso a través del Atlántico, Bud Anderson tuvo demasiado tiempo para pensar en Eddie, en la litera vacía de vuelta en Inglaterra, en las peleas que aún estaban sin terminar. Para cuando pisó suelo británico de nuevo, la guerra ya no se sentía como una asignación. Era personal. Le emitieron un nuevo avión, un P-51 de Mustang. Más rápido, más pesado, más letal. 6 ametralladoras calibre 0,50 en lugar de 4. Una cabina de burbuja que eliminaba los puntos ciegos y no dejaba lugar para esconderse. Bud pintó el nombre él mismo. El Old Crow estaba de vuelta. A finales de noviembre de 1944, la Luftwaffe estaba golpeada pero peligrosa. Alemania estaba bajo ataque directo ahora. Las ciudades ardían. La guerra había llegado a casa y los pilotos que no tenían nada más que defender luchaban con un tipo especial de furia. El 27 de noviembre, la 8ª Fuerza Aérea intentó algo audaz. No habría bombarderos. En cambio, cientos de Mustangs despegaron solos. Algunos volaron como escoltas normales. Otros se empaquetaron en formaciones apretadas de caja de combate, imitando corrientes de bombarderos. Era una trampa diseñada para atraer a los alemanes al cielo. Funcionó casi demasiado bien. Más de 100 cazas alemanes ascendieron para interceptar, esperando bombarderos lentos e indefensos. Solo en el último momento se dieron cuenta de la verdad. No estaban atacando bombarderos. Estaban volando directo a un cielo lleno de Mustangs. El aire explotó en caos. Booth se deslizó detrás de un Focke-Wulf y abrió fuego. La aeronave tembló, disminuyó la velocidad y rodó. El piloto muerto en los controles. Booth no se quedó para verlo caer.
No había tiempo. Los objetivos estaban en todas partes. Encontró otro alemán y disparó de nuevo. El caza giró, dejando una estela de humo, desapareciendo en la confusión abajo. Sin confirmación, sin pausa, solo la siguiente amenaza. Más tarde, a menor altitud, Booth y su compañero de vuelo avistaron dos FW-190 en aproximación final. Tren de aterrizaje abajo, desesperados por alcanzar el suelo. Booth se lanzó en picada, pero los pilotos alemanes tomaron una decisión inteligente. Aterrizaron sus aeronaves en los campos con el vientre, destrozando los aviones para salvar sus vidas en lugar de morir en el aire. Cuando las reclamaciones fueron ordenadas después de la misión, los números finalmente se establecieron. 2 destruidos, 1 probable. 14 victorias. A una de ser triple AES. La guerra no había terminado con Bud Anderson, y el Old Crow tampoco había terminado. El invierno se cerró rápido. Durante semanas después de noviembre, el clima mantuvo en tierra a ambos bandos. Nubes bajas, hielo y nieve convirtieron Europa en un techo congelado donde los cazas no podían trepar y los bombarderos no podían formarse. La guerra pausó, pero solo en la superficie. Todos sabían que no había terminado. Cuando los cielos finalmente se abrieron a principios de diciembre, llegó todo de una vez. El 5 de diciembre de 1944, Bud Anderson despegó de nuevo con su vuelo trepando a través de nubes rotas hacia Alemania. Temprano en la misión, uno de los pilotos se enfermó a gran altitud, obligando al grupo a descender y separarse de la formación principal. Debería haber sido una desviación rutinaria. En cambio, los dejó caer directamente en el peligro. Debajo de ellos, los cazas alemanes ya estaban en movimiento. Focke-Wulf trepando con fuerza, buscando bombarderos que ya no estaban allí. Bud empujó la nariz hacia abajo y entró. No había tiempo para pensar en números o probabilidades, o en el hecho de que esta podría ser su última pelea de la guerra. El cielo sobre Berlín se convirtió en una maraña de aeronaves girando, estelas de condensación cortando a través del aire gris. Booth encontró su primer objetivo y disparó. El FW-190 estalló bajo el peso de las armas del Mustang y cayó ardiendo. No disminuyó la velocidad. Momentos después, atrapó otro alemán cruzando su nariz. Adelantó la mira y disparó de nuevo. El segundo caza se desintegró y desapareció bajo las nubes. 2 derribos. Así de rápido, se acabó. 16 victorias. Triple AS más 1. No hubo celebración en la cabina, ningún puño levantado, ningún grito. Bud simplemente se niveló y se dirigió a casa, escaneando el cielo como siempre lo había hecho. La guerra le había enseñado a nunca creer que una pelea había terminado hasta que las ruedas estuvieran en el suelo. En las semanas que siguieron, los vuelos disminuyeron de nuevo. Bud fue promovido a mayor. Voló un puñado de misiones adicionales, pero las grandes batallas aéreas habían quedado atrás ahora. Su turno de combate estaba llegando a su fin. Cuando Bud finalmente dejó Europa, los números eran casi irreales. 116 misiones de combate, 16 y cuarto victorias aéreas, ni una sola misión abortada, ni una vez alcanzado por fuego enemigo. Pero la guerra aún cobró su precio. Un mes después, su amigo cercano Jim Browning se perdió combatiendo jets alemanes. Otro nombre vacío. Otra pregunta sin respuesta. Bud cargaría esas pérdidas por el resto de su vida. Sin embargo, a través de todo, a través del fuego, el miedo y los momentos medidos en segundos, una verdad permaneció. Bud Anderson no persiguió la gloria, voló para sobrevivir, y al hacerlo, se convirtió en uno de los mejores pilotos de caza que Estados Unidos jamás envió al cielo. La guerra terminó de la manera en que siempre termina para quienes la sobreviven. En silencio. Bud Anderson dejó Europa sin ceremonia, sin desfile de victoria, sin combate aéreo final. Solo un largo vuelo lejos del cielo que había intentado una y otra vez matarlo. Detrás de él quedaban literas vacías, cartas sin terminar
y amigos que nunca regresarían a casa. De vuelta en Estados Unidos, fue tratado como un héroe. Entrevistas, apretones de manos, sonrisas para las cámaras. Pero la guerra no lo dejó en los muelles. Lo siguió a casa en fragmentos, rostros congelados en la memoria, momentos reproducidos en cámara lenta, segundos donde todo casi había salido mal. Bud no huyó del cielo, se quedó con él. Se convirtió en piloto de pruebas, llevando nuevas aeronaves a sus límites de la misma manera que una vez lo hizo sobre Alemania. Peligros diferentes, mismos márgenes delgados, mismo respeto por la física. Sirvió a su país en roles que nunca hicieron titulares, llevando adelante lecciones escritas en humo y altitud. El tiempo pasó. Las décadas se apilaron silenciosamente una sobre otra. Bud construyó una familia, y cuando nombró a su hijo, eligió con cuidado, James Edward. No por él mismo, sino por Eddie y Jim, los dos hombres que habían volado a su lado y nunca regresaron. Era su manera de asegurarse de que nunca se fueran realmente. Años después, su hijo regresaría a Europa, parado donde la guerra había terminado vidas en lugar de misiones. Juntos, ayudaron a descubrir la verdad detrás de una de esas pérdidas, trayendo cierre donde la historia solo había dejado preguntas. Bud vivió lo suficiente para ver al mundo recordar. Escribió su historia no para glorificar la guerra, sino para contarla honestamente. Para explicar cómo se sentía subirse a una máquina sabiendo que el coraje importaba menos que el juicio, y que la supervivencia dependía de segundos que nadie podía devolver jamás. En 2022, a los 100 años de edad, Bud Anderson se paró una vez más en uniforme. Promovido, honrado. No por cuántas aeronaves enemigas destruyó, sino por cómo vivió y cómo recordó a quienes no lo hicieron. El Old Crow ya no vuela, pero su historia sí. Y mientras la gente mire hacia el cielo y se pregunte quién luchó allí una vez, la guerra de Bud Anderson, medida no en victorias sino en momentos, nunca terminará realmente. El tiempo tiene una manera de suavizar la mayoría de las cosas, pero nunca suaviza realmente la guerra. Conforme pasaron los años, Bud Anderson se convirtió en algo raro. Un puente viviente entre el mundo moderno y un cielo que ya no existe. Los jets reemplazaron las hélices. Los misiles reemplazaron los combates aéreos. Las cabinas se llenaron de pantallas en lugar de miedo. Pero las lecciones que Bud llevaba eran atemporales, grabadas en él a 9,000 metros de altura. A menudo le preguntaban qué marcaba la diferencia. Habilidad, suerte, coraje. Bud siempre supo que la respuesta era más simple y más difícil. Juicio. Saber cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo confiar en la máquina y cuándo confiar en el hombre dentro de ella. En combate, la valentía podía matarte. El pensamiento calmado bajo presión imposible era lo que te traía a casa. Nunca habló a la ligera sobre sus victorias. 16 aeronaves enemigas destruidas sonaba impresionante en papel. En realidad, cada una llevaba un rostro, una historia, una vida cortada por unos pocos segundos de física y decisión. Bud nunca olvidó eso. Nunca lo celebró. En cambio, recordaba los momentos silenciosos. Un compañero de vuelo deslizándose en posición. Un chiste contado antes del despegue. El sonido de un motor que seguía funcionando cuando no debería haberlo hecho. La supervivencia nunca estaba garantizada. Se pedía prestada una misión a la vez. Conforme quedaban cada vez menos voces de esa generación, Bud entendió algo más. Si las historias no se contaban, desaparecerían. No las estadísticas. Esas sobrevivirían. Pero la verdad humana, el miedo, la vacilación, el peso de la responsabilidad. Esas cosas se desvanecen a menos que alguien las lleve adelante, a través de entrevistas, a través de libros, a través de memorias transmitidas en lugar de olvidadas. Bud Anderson no se veía a sí mismo como una leyenda. Se veía a sí mismo como un testigo de hombres jóvenes arrojados a un cielo que exigía perfección y castigaba la vacilación.
Un testigo de máquinas empujadas más allá de los límites por pilotos que no tenían otra opción. Un testigo de una guerra que dio forma al mundo y luego se hizo a un lado silenciosamente. El cielo en el que luchó está vacío ahora, pero si sabes dónde mirar, alto sobre las nubes donde el aire se adelgaza, aún puedes imaginarlo. Las estelas de condensación, los cazas girando, el momento donde todo cuelga de una sola decisión. Y en algún lugar de ese cielo, el Old Crow aún está trepando. No como una máquina, sino como un recordatorio de que la historia no está hecha solo de acero, sino de las personas que se atrevieron a confiar en él con sus vidas. Cuando los últimos motores se apagan y los últimos uniformes se pliegan, lo que queda no es la victoria, es la memoria. Las guerras no terminan cuando el tiroteo se detiene. Terminan cuando las personas que las recuerdan se van. Bud Anderson entendió eso mejor que la mayoría. Había visto cuán rápido los momentos podían desvanecerse, cómo vidas enteras podían reducirse a una línea en un informe. Una aeronave desaparecida, un nombre tallado en piedra. Por eso habló, por eso escribió, por eso nunca se apartó de las preguntas, no para revivir la lucha, sino para explicarla. Quería que la gente entendiera que el combate aéreo no era glamuroso, no era limpio, no era heroico de la manera en que las películas lo hacen parecer. Era agotamiento, miedo, disciplina y responsabilidad, apilados juntos a 9,000 metros de altura, donde una sola mala decisión borraba todo. Bud voló en un tiempo en que las máquinas no tenían computadoras para salvarte, sin misiles para disparar desde más allá de la vista. Veías el rostro del enemigo, sentías el avión temblar. Sabías sin duda que la supervivencia dependía del juicio medido en segundos. Y por eso su historia aún importa, no porque fuera un triple as, no por las victorias, sino porque representa a toda una generación que cargó un peso imposible y lo cargó silenciosamente. Hombres que subieron a aviones conociendo las probabilidades, hombres que confiaron en sus compañeros de vuelo con sus vidas, hombres que no lucharon por la gloria sino por la oportunidad de volver a casa. Conforme pasan los años, el cielo se vuelve más silencioso. Las voces se adelgazan, las historias de primera mano se desvanecen en archivos y notas al pie. Pero cuando contamos estas historias, cuando disminuimos la velocidad y escuchamos, devolvemos algo. Damos contexto al coraje, damos rostros a los números, damos significado al sacrificio. Es posible que el Old Crow nunca vuele de nuevo. Pero cada vez que se cuenta esta historia, despega una vez más. Y en algún lugar entre las nubes y la memoria, la guerra ya no es solo historia. Se vuelve humana de nuevo. Todos piensan que la historia termina en el cielo. A 9,000 metros de altura. Armas silenciadas. Enemigo desaparecido. Guerra ganada. Pero ese no fue el momento más peligroso de la vida de Bud Anderson. Ese llegó después, cuando nadie le estaba disparando. Años después de la guerra, Bud subió a otra cabina, sin artillería antiaérea, sin cazas enemigos, sin llamadas de radio gritando enemigos, solo un nuevo avión, límites no probados, y una lista de verificación escrita por hombres que aún no habían aprendido qué podía salir mal con la máquina. Volar como piloto de pruebas no parecía heroico. No había formaciones. Ningún compañero de vuelo deslizándose en posición. Si algo fallaba, nadie vendría a ayudar. En un vuelo, algo falló. Los controles se endurecieron. Los instrumentos mintieron. La aeronave comenzó a hacer cosas que no se suponía que hiciera. No había enemigo que superar en astucia, solo la física. Una vez más preguntando la misma vieja pregunta. ¿Me entiendes lo suficientemente bien como para sobrevivir? Bud luchó contra ese avión de la misma manera que había luchado contra los Messerschmitt. Calmado, metódico, negándose a entrar en pánico. Lo trajo de vuelta, dañado, sacudido, pero intacto. Cuando las ruedas tocaron la pista, nadie aplaudió. No hubo cuenta de derribos. Ningún informe de misión que jamás haría los libros de historia.
Pero más tarde, a solas, Bud admitió algo en voz baja. Ese vuelo lo asustó más que cualquier combate aéreo. Porque en combate, el peligro era esperado. En paz, no lo era. Ese fue el verdadero giro de su vida. La guerra no había estado tratando de enseñarle cómo matar. Había estado enseñándole cómo sobrevivir la incertidumbre. Cómo mantenerse lúcido cuando las reglas colapsan. Cómo confiar en el juicio sobre el instinto. Y esa lección lo siguió más tiempo de lo que el Old Crow jamás pudo. Entonces, cuando la gente pregunta qué hizo a Bud Anderson diferente, ¿qué lo convirtió en una leyenda? La respuesta no se encuentra en victorias o medallas. Se encuentra en esto. Nunca creyó que la pelea había terminado solo porque el tiroteo se detuvo. Y esa puede ser la cosa más importante que jamás aprendió en el cielo. Justo cuando crees que la historia está terminada, el cielo se abre una última vez. Años después de la guerra, a Bud Anderson le hicieron una pregunta que rara vez respondía directamente. ¿Hubo alguna pelea que se quedara contigo? Bud hizo una pausa. No la pausa larga de un hombre buscando hechos, sino el silencio de alguien decidiendo cuánta verdad puede manejar el oyente. Entonces mencionó un nombre que la mayoría de la gente no reconocía. Jim Browning. Otro piloto de Mustang. Otro amigo. Otro que nunca volvió a casa. En febrero de 1945, mucho después de que se suponía que la guerra aérea sobre Europa estaba decidida, Jim Browning desapareció durante una pelea con algo completamente nuevo. Cazas a reacción alemanes, más rápidos que cualquier cosa que Bud jamás hubiera enfrentado, más letales y casi imposibles de superar en velocidad. No hubo restos, sin testigos, sin certeza, solo un lugar vacío en el cielo. Durante décadas la historia oficial terminó allí, desaparecido en acción, otra pérdida sin respuesta archivada por la historia. Pero Bud nunca creyó que el cielo tomara a un hombre sin dejar algo atrás. Años después, mucho después de que las medallas fueran puestas y los uniformes retirados, el hijo de Bud se pararía en suelo europeo buscando pistas congeladas en el tiempo. Piezas de aluminio, tierra quemada, un sitio de accidente escondido a plena vista. Lo que encontró reabriría preguntas que nadie estaba haciendo ya. Porque la última pelea de Jim Browning no fue solo una nota al pie. Fue una colisión entre eras. Hélice contra jet. Experiencia contra velocidad. Y un recordatorio de que incluso al final de la guerra, el cielo aún estaba cambiando más rápido de lo que los hombres podían adaptarse. Bud Anderson sobrevivió lo suficiente para saber esto. Algunas historias no terminan cuando la guerra lo hace. Esperan. Y la siguiente comienza no con el Old Crow ascendiendo hacia el sol, sino con un Mustang que nunca regresó. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, nos gustaría saberlo. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos acompañas. Si alguien en tu familia sirvió en esta guerra, o si conocías algo de esta historia antes de hoy, también nos interesaría conocerlo. Estas historias forman parte de una memoria que merece ser compartida.